Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. ¡Bienvenidos! Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy, como siempre, con mi Biblia abierta para compartir con ustedes la palabra de Dios. En una ocasión Jesús estuvo con una multitud en un lugar desierto y dio lo que conocemos como la multiplicación de los panes para alimentar a más de 5,000 personas. Después de esto le dijo a sus discípulos: vamos a descansar. Pero la gente lo siguió y él dice ahí en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos que cruzaron el mar y llegaron a la tierra de Genesaret. Y allí la gente, cuando lo vio, empezó a rodearlo y muchos vinieron para que Jesús orara por ellos. Dice en el capítulo 6 y el versículo 55 y 56. A medida que recorría todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaron a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Donde quiera que él entraba, ya fuera en la aldea, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Cuando yo leo un texto de este calibre, puedo ver la razón por qué las multitudes seguían al maestro. Es que todos los que lo tocaban eran sanados. Hoy día, en muchas ocasiones y en muchas iglesias, hablan de el culto de milagros. Invitan a la gente a los cultos de milagros, pero no hay milagros. La gente oran por los enfermos y no se sanan. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la razón por qué Jesús sí sanaba? Si uno hiciera un estudio minucioso al respecto, podemos ver que Jesús tenía el poder de Dios, y no solamente por ser el Hijo de Dios, sino porque Jesús había sido investido de poder en su bautismo, en su ministerio, y había sido enviado por Dios para obrar milagros y demostrar que Él es el sanador, el Hijo de Dios. Y me llama mucho la atención que dice que donde quiera que Él entraba, fuera una aldea, una ciudad o un campo, en el lugar por donde él pasaba, ponían a los enfermos tratando de tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban eran sanados. Esos son los verdaderos milagros. Ese es el verdadero poder de Dios en acción. Y uno dice, bueno, eso fue Jesús porque era el enviado del Señor, porque era el Hijo de Dios. Pero resulta que hay otra enseñanza muy interesante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y quiero compartir allí porque me llamó la atención el hecho de que los enfermos son sanados por el poder de Dios. Encontramos en el capítulo 5 del libro de los Hechos y el versículo 12 lo siguiente. Dice: Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Y en el versículo 15 dice: y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Exactamente igual
que lo que sucedía en el ministerio de Jesús. Cuando yo comparo a Jesús, veo que los apóstoles siguieron su ejemplo. Y ellos dicen que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Hoy día se nombran apóstoles, pero la pregunta es, ¿y los milagros dónde están? La doctrina de los apóstoles, ¿dónde está? ¿Qué pasa con el nombramiento de los ministerios si no está respaldado por la palabra? Cuando nosotros entendemos esto, tenemos que reflexionar en serio cuál es el ministerio hoy día de los ministros del Señor. Porque fácil es decir, vengan a orar por un milagro, pero oran y no sucede nada. Entonces, ¿dónde está el poder? Cuando yo estaba reflexionando en este tema, estaba pensando en lo que el Señor dijo en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios se demuestra en cualquier parte, no solamente en el templo, no solamente en el altar, no solamente en la capilla, en cualquier parte. Si nosotros hiciéramos un estudio en el libro de los Hechos, muchos de los milagros que sucedieron fueron en hogares. Eneas fue sanado en un hogar. Aquella mujer que murió en un hogar, oraron por ella y resucitó. Y si nosotros miramos, muchos milagros sucedieron en hogares. Y hoy día tenemos que nosotros, como siervos del Señor, creer, pero actuar de acuerdo a la palabra para que los milagros sean una realidad. No solamente con hierbitas, no solamente con la venta de jabones y con las promesas que muchos dicen para ser sanados. No, la oración es poder de Dios. Y aquí Jesús sanó a todo el que se acercó a él. Y los apóstoles sanaban a todos aquellos que venían a orar, a pedir oración por salud. Todos eran sanados. Y quiero leer el versículo último que leí, el 16. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, traían a los enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos. Espero que usted reflexione, mi querido hermano, porque la sanidad es una realidad, pero hay que tener el poder de Dios para sanar. Cuando hace unos días estuve hablando acerca de la sanidad física, Jesús tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, por su llaga somos nosotros curados. Es una realidad. Hace algún tiempo, a mí me declararon que mi riñón izquierdo estaba infectado. Yo tenía mucho dolor y fui al médico y me dijo, tiene una infección en el riñón derecho y necesita un tratamiento. Yo regresé, oré al Señor y le pedí que pusiera su mano sobre ese riñón y lo limpiara. Y hace más de 3 años estoy perfectamente sano del riñón y nunca más me ha vuelto a doler. Dios sana. Yo pudiera aquí mencionar muchos milagros de los que Dios hace y Él sigue haciendo milagros en mi vida y en la vida de otras personas por las que oro. ¿Y cuál es la razón? Porque Dios respalda su palabra. No soy yo, es Dios. Pero Él dice que nos dio poder para hacer obras y milagros. Si usted cree en la palabra del Señor, Dios quiere sanarle, Dios quiere hacer un milagro en su vida y Dios puede hacerlo ahora. Dígale al Señor, Padre, yo quiero ser sano de esta enfermedad ahora mismo y declaro bendición y sanidad sobre mi cuerpo y me declaro libre en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en el próximo programa para hablar de otro tema interesante y práctico en la vida cristiana.
Bendición para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.